las dimensiones, importancias del desarrollo de las nociones matemáticas. Ese es otro. Okay. También puede ser didácticas para el desarrollo de las ciencias matemáticas. Estrategias didácticas. Ok, y me mencionaron dimensiones de las nociones matemáticas también, ¿cierto? Sí, y queríamos más o menos saber cuál nos podría recomendar para tomarlas en cuenta. Ok, en realidad todos los puntos que has mencionado los pueden desarrollar. Lo único que para todos los grupos en general siempre partimos, o el primer punto siempre es la definición de la variable. En este caso, el punto 1 sería la definición de nociones matemáticas. ¿A qué se refieren cuando mencionan definición de nociones matemáticas? Vamos en orden, ¿no? Ya definí mis nociones matemáticas, ese es mi primer subtítulo. Luego, el segundo punto puede ser las dimensiones de las nociones matemáticas, ¿no? Me vas a decir, cuando hablo de nociones matemáticas, ¿a qué aspectos hago referencia? Ese podría ser el segundo punto. El tercer punto podría ser la importancia de las nociones matemáticas para el aprendizaje o para la realidad del niño, ¿no? Porque en realidad las nociones matemáticas luego el niño lo traslada del aula hacia su contexto real. Entonces, la importancia. Mencionaste estrategias didácticas también. Ese podría ser el cuarto punto. Sí, podrían trabajar con esos 4 puntos. Mencionaron uno más, pero no lo recuerdo bien ahorita. Tenemos definición, dimensiones, importancia y estrategias. ¿Hay algún punto más? Disculpe, yo le había dicho estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las nociones matemáticas, y el otro era situaciones didácticas para el desarrollo de las nociones matemáticas. Situaciones didácticas. Ok, ese es otro punto entonces. Claro, sí mismo. Ok, podría ser el punto 5 entonces. Está bien, entonces, estrategias didácticas y situaciones didácticas también. O sea, está bien. En realidad, disculpe. En lo que realidad, pasa es que tendrían que definir, porque yo veo estrategias didácticas como situación, le encuentro cierta semejanza. Sí. Ya ustedes, Sí. al describirlo, tendrían que hacer la diferencia. Sí, porque en el primero yo puse estrategias para la enseñanza, no didácticas, estrategias para la enseñanza y aprendizaje. Y la segunda era situaciones didácticas, ahí donde venía lo que es didáctico, en la quinta. Ok. En situaciones. Sí, mis. Ok. Con esos 5 puntos creo que estaríamos bien. Ya. Entonces, ustedes ya podrían comenzar a buscar información de cada punto, ¿no? Hoy día vamos a ver las normas APA para que tengan algunos aspectos en cuenta al momento de empezar a redactar esa información. Porque el proceso es este. Escogí mi título. Realicé mi índice de subtítulos que voy a tratar sobre este tema, que es lo que están haciendo las compañeras ahorita. Luego comienzo a buscar información en las distintas bases de datos, descargo PDFs, voy guardando lo que me parece interesante o relacionado con mi tema, lo descargo en una carpeta. Leo esa información, la reviso, la analizo, la comprendo, abro un Word y empiezo a redactar todo lo que va en cada punto. Definición. Encontré un libro de Cárdenas en el 2018 que me habla de la definición de nociones matemáticas. Voy a usar ese autor para este punto. Y en un punto no solo van autor, van como mínimo les voy a pedir que en cada punto tengan 3 autores. Entonces, esa es otra situación que no les había mencionado, pero en cada uno de los puntos que ustedes elijan, tenemos que tener como mínimo 3 autores. ¿Correcto? Ya, mis. Ok, ok. Cárdenas, Rivas, Alelica, está bien. Solo les pediría vía WhatsApp, una vez que tengamos el grupo global, que me manden nuevamente la relación de las participantes, pero ya con sus apellidos completos. Ahorita lo estoy anotando como me lo han dictado.
Listo. Marlene Caja. Muy buenas noches. Buenas noches, Marlene. ¿Con quién estás trabajando? Ahorita mis, todavía aún no estoy viendo el tema todavía en sí, estaba buscando un tema específico, pero mis, una consultita, no se puede repetir los mismos temas que ya han cogido, ¿cierto? Debe ser otros temas. Claro, la idea es que sean otros temas o al menos que tengan alguna variante, ¿no? Algo adicional tal vez que lo distinga. Por ejemplo, si yo hablo de nociones matemáticas, ese es un tema, pero si yo le agrego de pronto materiales no estructurados para estimular las nociones matemáticas, ese ya es otro tema. No es diferente. Entonces, si es que le agregan, si es que vas a ver una distinción, sí lo pueden desarrollar. En primer grado. Ok, Marlene, entonces, pero no tienes grupo todavía, estás trabajando individual. Sí, por el momento sí estaba contactando a alguna compañera, pero todavía no estoy confirmándome todavía bien, pero voy a, hoy día, entre hoy día y mañana ya confirmo ya mismo. Claro, Sí, sí. igual ahora que voy llamando también se van dando cuenta quienes todavía no tienen grupo, tal vez por ahí pueden agruparse, ¿no? Milagros, por ejemplo, no tenía, ahora Marlene, entonces ahí vamos tratando. Sí les sugiero que se agrupen, pueden tener la voluntad de trabajarlo individual, yo no tendría problema, pero por cuestión de tiempo, yo les sugiero que lo trabajen en grupo para que puedan avanzar un poco más rápido y retroalimentarse en conjunto. Ok, Caicho, Ramón Caicho, recuerdo que me dijo el nombre, pero Profesora, soy Nelly, soy la delegada de primaria. Nelly, que me voy a acordar como mi nombre, pero más chiquito. Nelly, cuéntame, ¿qué tema estás trabajando? A ver, señorita, yo cambié el tema. Yo he puesto definir, problemas de aprendizaje en la lectoescritura en primer grado de primaria. Ok, problemas de aprendizaje relacionados con la lectoescritura, ¿cierto? Sí, Relacionados con la lectoescritura en el nivel primario. en primer grado de primaria sí he puesto yo. En primer grado, ok, Sí. en estudiantes de primer grado. Ya. Ok, ese sería el título, ¿no? Problemas de Sí. aprendizaje relacionados con la lectoescritura en estudiantes de primer grado. Ok, ¿estás trabajando sola, Nelly? ¿Con quién estás agrupada? Estoy trabajando con Ángela Navarro Tumay. Ángela Navarro. ¿Y alguien más? ¿Solo las dos? no, las dos nomás hemos estado avanzando, profesora. Ok, ¿cuáles son los subtítulos que han A ver, escogido para este profesora, tema? había puesto aquí causas que implican causas que implican, el otro había elegido factores que influyen en la deficiencia, estrategias que favorezcan la lectoescritura, importancia de la lectoescritura. Ok. Al igual que el grupo anterior, tendrían que definir a qué se refieren con problemas de aprendizaje relacionados con la lectoescritura. Ya, esa es la definición. Claro, tendría que haber una definición de eso. Ya. Porque después mencionaron. A ver, dame un momento. Porque cuando hablamos de dificultades en la lectoescritura también son varias, ¿no? La dislexia, la disgrafia, la disortografía, el retraso en la adquisición de la lectura. Entonces, por ahí que también tienes tipos de problemas de Ya. aprendizaje. Tipo Pero, de a ver, problema. podrías definir primero, definir problemas de aprendizaje, ¿no? Ese sería lo primero, definir problemas de aprendizaje. Luego sería tipos de problemas de aprendizaje relacionados con la lectoescritura. Luego serían las causas o factores que influyen, mejor más que causas, tal vez factores que influyen en los problemas de aprendizaje. Ya. Y me mencionaste estrategias para mejorar los problemas de aprendizaje relacionados con la lectoescritura.
Mi estrategia está bien, entonces. Sí, ahí tendríamos 4 puntos, ¿no? El primero era definición, el segundo es tipos, el tercero es factores que influyen y el último es estrategias. Podrían trabajar 4 porque es un tema amplio, ¿no? Tienes varios problemas de aprendizaje que trabajar o que desarrollar ahí. Ya, no sé qué amigas se quieren unir a nosotras. Probablemente podrían agregar a alguien más para que puedan realizar el trabajo. Ok, igual lo estoy anotando el tema. Ya. Listo, Nelly. A ver. Tengo a Peña. Arlet Peña. Buenas noches, Miss. Buenas Yo he noches, hecho, Arlet. y nosotras hemos escogido con mi compañera Itala que no ha ingresado por motivo de salud, dijo. Ok, igual estoy anotando, pero ¿cuál es el tema que han escogido, que han estado pensando? Estrategias para mejorar el nivel de lectoescritura con el nivel de primer grado. Ok, estrategias para mejorar el nivel de lectoescritura en estudiantes de primer grado. Sí, Miss. Ok. ¿Qué subtítulos estaban pensando? Miss, como no he ingresado, no hemos conversado y ¿me puedes sugerir algún subtítulo? Ok, de cajón estamos diciendo para todos que el primer subtítulo, ¿cuál es? La Definición. definición, La ¿no? En este definición. caso, claro, en este caso Definición. sería definición de lectoescritura, ¿no? Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto podría ser niveles de lectoescritura, porque ahí me mencionas para mejorar el nivel, pero ¿cuáles son esos niveles? Entonces podría ser el segundo punto. Niveles de lectoescritura, factores que influyen, como mencionaba el anterior, ¿no? Factores que influyen en la adquisición de la lectoescritura, porque hay una serie de variables que intervienen en este desarrollo. Y las estrategias, ¿no? Las estrategias para, estrategias didácticas, como bien dice tu título, para mejorar el nivel de lectoescritura. Ya, Miss, gracias. Igual revísenlo, te estoy diciendo lo que de momento por nociones previas encuentro, pero obviamente ustedes al leer pueden encontrar más puntos que desarrollar, ¿no? Entonces, este índice es tentativo, es inicial. Conforme ustedes busquen información, probablemente pueden ir agregando algunos puntos o cambiando otros, no hay problema. ¿Correcto? Ya, Miss, gracias. Ok, Janet Prado. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Janet. Mi ¿Con quién grupo, estás ¿Tengo 3 o trabajando? 4? estoy trabajando con Katia Loaiza, Ok, Cintia Aquino, Cintia Aquino María Esther. y María Esther. Ok, Bueno, son sí. 4. Mi nombre. Sí. ¿Cuál es el tema que están pensando desarrollar? Nosotros hemos quedado ahorita con lo que es trastorno del habla, dislalia en educación inicial. Ok, trastorno del habla, la dislalia específicamente, ok, Dislalia, dislalia sí, en educación inicial. La en educación niños de educación inicial, en niños de educación, del nivel educativo inicial. inicial. Sí. Ok, ¿cuáles son los puntos que tenían pensado abordar? Bueno, nosotros habíamos definido más o menos lo que es definición, ¿no? Que es la dislalia. Características que tienen los niños con dislalia. Ok, la sintomatología de pronto, ¿no? Ok, las Sí. características. Lo otro que habíamos pensado es qué causa la dislalia. Ok, causas. El otro punto pensábamos cómo mejorar la dislalia. Ok, estrategias para
podría ser para Vayan rehabilitar, tomando nota, chicas. estrategias para rehabilitar la dislalia, porque al ser un trastorno hay un proceso de rehabilitación, ¿no? Estrategias para rehabilitar la dislalia. Ya, Ahora, ahí hay dos cosas, ¿no? Porque hay estrategias desde el punto de vista logópeda o psicológico, pero también desde el aula, ¿no? Ahí podrían hacer la diferencia. Por ejemplo, estrategias psicológicas y logopédicas para la dislalia y estrategias educativas para la dislalia, ¿no? Porque de qué forma tal vez el docente puede contribuir desde el aula con los niños que presentan esta dificultad. Porque la dislalia como tal no es algo que la docente aborde, no es algo que ellos siguen terapias para poder mejorar esto. Pero desde el aula, como ellos pasan la mayor parte del tiempo, también las docentes pueden utilizar ciertas herramientas para un mejor pronóstico de esto. Pues podrían tener esos dos puntos, ¿no? Ya, mis. Estrategias para mejorar la dislalia. Y claro, ahí sería lo que es psicológicas y educativas, ¿verdad? Yo te sugiero que uno sea rehabilitación de la dislalia, porque ahí entra lo logópeda y lo psicológico. Lo logópeda son las terapeutas del lenguaje, Ya. ¿no? Y el otro sería estrategias didácticas para mejorar la dislalia o claro, para mejorar el nivel de dislalia, el Estrategias grado. didácticas. Claro, estrategias didácticas para la dislalia. Ya. Bueno, eso es lo que habíamos pensado. ¿Hasta ahí está bien, Miss, todos esos temas? Sí, está bien. En el orden que me lo has dicho, está bien. Pueden desarrollar esos puntos. Ya, Miss. ¿Está bien? Ya está. Ya, Miss, muchas gracias. Ok, a ver. De las personas que no he llamado, porque he llamado a las que me aparecen primeras, pero no puedo ver más participantes. ¿A quién no he llamado que tenga un tema? Mis buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Pilar Mesa. Ok, Pilar Mesa. ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Cómo se llama? María Hernández. Ok, con María Hernández. Lenny Arévalo. Con Lenny Arévalo. Ajá, y hay una compañera que todavía está por confirmar, todavía no nos ha dicho. Ok, estamos por confirmar con una. Somos 3 de momento. ¿Cuál es el tema que están pensando trabajar? Sí, yo le comenté porque tenía un problema en el aula con niños de 4 años, con un niño, y le comenté eso, me sugirió usted sobre las estrategias de modificación de conducta para mejorar, para mejorar conductas inadecuadas. Ok, estrategias de modificación de conducta para el abordaje de conductas inadecuadas en el aula, ¿cierto? ¿En el aula de qué grado? En el aula de 4 años. 4 años. Ok, estrategias de modificación de conducta para el abordaje de conductas inadecuadas en el aula de 4 años. Ok. ¿Cuáles son los subtítulos tentativos en los que están pensando? Miss, en primera instancia puse como definición de lo que es conducta. Ok, definición de conducta. Las causas de los problemas emocionales, ¿estaría bien? Definición de conducta. Factores de riesgo factores de riesgo cuando se presentan conductas inadecuadas, podría ser. Ya. ¿No? Dentro de los factores de riesgo, ahí entran de pronto las dificultades en las pautas de crianza, la falta de normas y límites, etc. Ya. Cuidado con los audios, por favor. Entonces sería factores de riesgo para las conductas inadecuadas. ¿Qué más? ¿En qué otros puntos? Para las conductas inadecuadas. Sí. Ya. Y en el origen de la conducta. Origen no es como lo mismo como causas, factores de riesgo. Ya. Definición de conducta, factores de riesgo.
también podría ser ahí definición de modificación de conducta, porque la modificación de conducta es una estrategia que viene desde la corriente conductista y cognitiva de la rama de la psicología. Entonces, por ahí que podrían definir a qué se refieren con modificación de conducta. Podría ser entonces definición de conducta, factores de riesgo para las conductas inadecuadas, definición de modificación de conducta, consecuencias de las conductas inadecuadas en el aula de clases, ¿no? Porque al presentar los niños conductas inadecuadas, se ve afectado también el clima estudiantil y por ende el desarrollo de la clase. Y finalmente podrían ser las estrategias, ¿no? Estrategias de modificación de conducta para docentes. Ya, Miss, eso es para docentes, ¿verdad? Sí. Ya, Miss. Ok. ¿Quién más me falta que no haya llamado y que tenga Muy buenas noches. Buenas noches. Elizabeth Sí, Serna. Okay. mi grupo somos 4, quien le habla Elizabeth Serna, Melanie Meléndez, Jacqueline Chávez y Yanina Garbosa. Somos 4 y el tema que nos ha tocado, bueno, que hemos escogido es el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Nuestros subtítulos que hemos concluido entre las 4 es la definición, que es el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. La segunda sería estrategias que se utilizaría para mejorar el desarrollo del lenguaje. Ok. El tercero sería importancia en el desarrollo del lenguaje, o podría ser importancia del desarrollo del ser humano. Ok, cambiaría yo un poquito. La primera sería definición del lenguaje, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Porque el lenguaje abarca tanto procesos expresivos como comprensivos. Entonces, primero definiríamos qué es el lenguaje. Luego pondríamos etapas del desarrollo del lenguaje, porque hay distintas etapas, ¿no? Al año, a los 2 años, a los 3 años. El tercer punto podría ser la importancia del lenguaje para el ser humano, de pronto, para los niños o en la infancia. La importancia del lenguaje en la primera infancia. Y finalmente, algunas estrategias para estimular el lenguaje en la primera infancia, ¿no? Teniendo en cuenta que se van a basar en niños de 3, 4 y 2, 3, 4 y 5 años, ¿no? Esos 4 puntos podrían utilizar. Ok, Miss, gracias. Ok. ¿Quién más me falta que tenga grupo? Miss, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí. Dime, Usted comentó acerca de que debe ir, creo que, yo le entendí así, ¿no? Miss? En cada subtítulo que nos ha brindado debe haber 3 autores. Sí, justo ahora les voy a explicar a qué me refiero con 3 autores, pero es básicamente lo que llamamos citas, ¿no? Debo citar a 3 autores para desarrollar cada subtítulo. Por ejemplo, mi subtítulo es definición de lenguaje. Pongo, en mi primer párrafo pongo, Luarte 2023 señala que el lenguaje es un proceso cognitivo que permite a la persona expresarse. Tal, ¿no? Ya tengo mi primer párrafo. Segundo párrafo, asimismo, Castillo en el 2002 menciona que el lenguaje favorece al ser humano porque le permite interactuar, desarrollarse, transmitir ideas, pensamientos, etc. Por su parte, Caja en el 2018 agrega que el lenguaje es un proceso tal, ¿no? Ahí ya tengo en 3 párrafos distintos, tengo 3 autores diferentes, pero no es que yo los ponga separados. Si te das cuenta, he usado conectores que mantienen una hilación, ¿no? Asimismo, por su parte, sin embargo, en contradicción, no es como una secuencia, pero yo
tengo que tener como mínimo 3 autores para cada punto. Disculpe, gracias. Y aparte, ¿hay un límite de años? ¿Máximo cuántos años atrás? Es nuestra primera experiencia en el curso, no les voy a pedir un límite de años, pero sí fuentes confiables, Wikipedia, los blogs o cualquier otra fuente sin autor no es válido. Lo que quiero que revisen son artículos, tesis, revistas de pronto. Ya, muchas gracias. Ok, igual una vez creado el grupo, que estoy pidiendo desde la semana anterior, voy a mandarle algunos enlaces con buscadores, ¿no? Google es nuestro primer buscador. Todos cuando queremos buscar un trabajo acudimos a Google y ponemos el término de lo que queremos buscar. Esa es una búsqueda que cualquiera puede hacer, ¿no? Lo que realizamos en investigación es una búsqueda académica. Google es mi primer paso, pero a través de Google yo puedo de datos importantes. Creo que sí les mencioné, tenemos a Redalic, Redalic, Redalic. Tenemos también a Cielo, Cielo. Tenemos también a Renati de la SUNEDU. Igual yo les voy a compartir los enlaces al grupo de inicial y de pronto a Nelly, que me ha escrito y tengo su número para que ella lo comparta con primaria mientras nos agrupamos en un solo canal de WhatsApp. Ok, voy 3. Redalic, Cielo, Renati, Alicia de Concitec. Es otra base de datos. Dialnet, D y latina A L N. Y bueno, dentro de Google Ok, hace un rato se me paralizó el audio. ¿Me lograron escuchar? Estaba mencionando. No, no se escuchó. No, no se escuchó. Ok, voy a repetir entonces. Denme un momento. A ver.
Ok, se colgó mi computadora. ¿Se me escucha ahora sí nuevamente? ¿Aló? Sí, mi, sí, Se escucha. Ok. A ver, me quedé en mencionarles los buscadores. No sé si se escuchó, creo que no. Les mencioné que a través de Google podíamos ingresar a distintos buscadores. Redalic era uno, creo que ese sí se escuchó. Ese Cielo también es otro. Renati, que es de la SUNEDU. Renati es de la SUNEDU. Alicia de Concitet. Dialnet. D-I-A-L-N-E-T. Dialnet. Y bueno, en el mismo Google tenemos Google Académico y Google Books, que son precisos, no más precisos que Google. ¿Alguna de ustedes conoce otro buscador o ha utilizado otro buscador adicional? Podría ser PubMed, creo que algo así, Miss. Sí, P-U-B, B grande, M-E-D, que es generalmente donde se ubican revistas médicas también, no sé si educativas, pero la parte médica sí la he encontrado. Ok, ¿alguien más tiene algún buscador que haya utilizado que nos pueda compartir? Ok, entonces tenemos esos buscadores. ¿Alguna integrante más de los grupos que tenga algún tema que no lo haya comentado? Maestra, buenas noches. ¿Podría ser el bullying o acoso escolar en educación primaria? El bullying o acoso escolar en educación primaria. Ok, ¿y qué puntos quieres trabajar? Definición del bullying, causas, síntomas y prevención. Ok, definición de bullying, causas del bullying, síntomas mencionaste. Sí. Síntomas no lo vería porque no es una enfermedad o un trastorno. Definición de bullying está bien, causas del bullying está bien, definición de víctima y agresor podría ser, o características de la víctima y del agresor. Ya. Estrategias para prevenir, contrarrestar el bullying. ¿Puede ser? Estrategias para, claro, estrategias para prevenir el bullying podría ser. Ya. Entonces esos 4 subtemas Sí. podría tocarlos. ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Me indicas tu nombre completo, por favor? Yo soy Daisy Esther Córdoba de la Cruz, sola, porque de primaria creo que somos 5 alumnos nomás y no conozco Ok. más. Pero el bullying es un tema que podrías trabajar, tal vez si gustas con integrantes de inicial, tal vez, y lo amplían un poquito mencionando tal vez las diferencias, ¿no? En cómo se da el bullying tanto en inicial como en primaria. Podría ser también. No habría limitación en formar grupo con alguna participante de la otra especialidad. Ya. Ok, Daisy, entonces el bullying. Ok. ¿Alguien más que me falte que no haya mencionado su tema? Ok, entonces vamos a empezar con esto de las normas APA. Sí se sigue visualizando mi pantalla, ¿correcto?
¿O ya no? Sí, mi, sí se ven. Sí, Miss. Ok, Sí se observa. ahí está cargando. Esperen un momento. Ok, ¿alguien ha escuchado hablar acerca de las normas APA? No, No, profesora. No, primera vez. Ok. Las normas APA es un manual donde vamos a encontrar las directrices para nuestros trabajos de investigación. En este manual yo voy a encontrar desde el tipo de letra que debo utilizar hasta cómo debo colocar una tabla o una figura dentro de mi trabajo de investigación. No es una guía amplia donde yo voy a encontrar estos aspectos, pero principalmente lo que yo quiero que aprendan son las citas y las referencias. Hoy vamos a ver un poco respecto a esto y lo vamos a ir profundizando en las siguientes clases. ¿Qué es para ustedes una cita? ¿Qué querrá decir voy a citar a un autor? ¿Qué creen ustedes? Mis buenas noches. Creo que escoger una parte de lo que el autor escribe en su libro o en su blog. Ok, coger una parte de lo que un autor escribe en una fuente, ¿no? Ya sea un libro, un blog u otra fuente. Ok. Citar a un autor es darle el crédito por algo que yo por un texto que yo he leído, analizado, extraído de su fuente bibliográfica. Cuando ustedes leen un texto, lo que usualmente se hace es leo y lo pongo en mi tarea, pero no le doy crédito al autor. No he visto bastantes trabajos de estudiantes que siguen este proceso, ¿no? Encuentro información, la copio y la pego, la copio y la pego. Como si yo fuera la autora, pero no, esa información viene de una fuente predeterminada de un autor. Entonces, citar es darle el crédito al autor por la información que estoy utilizando, porque si yo no lo hago, estaría incurriendo en lo que es el plagio. ¿De qué forma yo voy a citar? ¿De qué forma yo voy a colocar el texto que encuentre en mi trabajo de monografía? Citar es colocar el apellido del autor y el año, como puedo ver en este texto que estoy sombreando. ¿Qué es lo que veo al final? ¿Quién me dice? ¿Qué dice al final de este párrafo? Sabater 2005, página Sabater 81. 2005, página 81. Ok. Entonces, Sabater, ¿qué será? El autor. El apellido del 2005. autor. Apellido. Apellido. El Ok, año el que lo apellido. escribió. El año y la La página. página que se encuentra. Ok. El año y la página que se encuentra. Bien. ¿Y dónde está la cita? Está al final. Ahora, les muestro el siguiente párrafo. Lo mismo, tengo al autor. ¿Dónde ven al autor? ¿Al inicio o al final? Al inicio. Ahora está al Ok. inicio. ¿Y dónde está el año y la Y página? el año y la Al página. final. Al final. Ok, muy bien. Entonces, como podemos ver, eso es una cita. Este texto no ha salido de la nada. Este texto es de Sabater, del año 2005 e identificado en la página 81 de su libro, de su artículo, de su tesis. ¿Correcto? Ahora, hay distintos tipos de citas y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Hay una cita que se llama cita directa, porque yo extraigo directamente la información de la fuente y la traslado a mi documento en Word. ¿Qué quiere decir? Que yo leo una información y considero que debe mantenerse tal cual está. ¿Por qué? No porque no pueda interpretarla o comprenderla o redactarla con mis otras palabras, sino que porque creo que es relevante que se quede así. ¿En qué casos creen que pueda ocurrir esto? Que yo deba mantener la información tal como está. Cuando
Cuando tal vez ya está resumido ya, o encuentro una frase que está en resumido. Ok, cuando encuentro una frase que está resumida. Un párrafo. Ok. Y si yo las fechas, ¿Qué más? las fechas, Fechas, esos, ok. Fecha y año y Ok. número de página. Cuando es la opinión del autor, puede ser. Ok, cuando es la opinión del autor, cuando es un refrán, por ejemplo, un refrán no lo puedo alterar, ¿no? Cuando es un dato epidemiológico, yo no puedo alterar los porcentajes, no puedo alterar los resultados, entonces es necesario que se mantenga tal cual la información, ¿correcto? Cuando es un diálogo entre personajes, también es importante que se mantenga. Entonces, cuando yo voy a extraer la información y la voy a copiar tal cual en mi documento en Word, se llama cita narrativa, cita directa, porque yo directamente copio la información a mi Word. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esto? Que cuando son menos de 40 palabras, como aquí, ¿qué observo? ¿Qué observo al inicio de este párrafo que estoy sombreando? ¿Qué vemos ahí? Comillas. Comillas. Ok. Entre comillas, sí. Comillas. Cuando yo tengo menos de 40 palabras, para que se note que es una cita directa, yo las voy a colocar entre comillas. Por ejemplo, he visto que el refrán "a quien madruga, Dios lo ayuda" y lo quiero poner en mi tesis. Ok, lo pongo entre comillas y al final coloco el autor de esa frase. ¿Correcto? Porque tiene menos de 40 palabras. Pero ¿qué una frase más grande o un texto más grande de más de 40 palabras? A ver, vamos a ver aquí. Uy, ¿se ve borroso o sí lo logran ver ustedes aquí? Está borroso, profesora. Ya está, Miss, ya está bien. Ok, Y ahora sí. en todo este párrafo, ¿qué ahora ven? sí. ¿Qué ven de diferente? ¿Qué ven de diferente? Analicen, no hay comillas ahí, pero ¿qué vemos de diferente? Hay información consecutivas que van analizándose. Ok, hay información consecutiva. ¿Qué más? ¿Qué vemos de diferente? Fíjense en la estructura, en la manera en que está redactado. ¿Qué puedo ver de diferente ahí? No hay comillas, pero ¿qué hay? El párrafo está igual. Ah, en una hay como que con tuviera un pocas título palabras y en las de- otras, en la otra hay más palabras. Ok, si se dan cuenta aquí hay una sangría. Este párrafo, que es la cita, está metido, ¿cierto? No empieza al mismo nivel del otro, empieza un poco más adentro. ¿Por qué? Porque esto tiene más de 40 palabras y para que se diferencie, yo hago esta sangría. Ahora, profesora, pero si lo traslado tal cual, estoy copiando y pegando. No necesariamente. Sí, o sea, la acción es que extraigo y pego tal cual, pero le estás dando el crédito al autor. No, le estás dando el crédito al autor y como digo, estas citas no es que se usen indiscriminadamente. Ah, ya, esto me pareció bien, lo pego, esto también lo pego, esto también lo pego. No, sino que se usa solo cuando es necesario, cuando yo considero que la información no debe alterarse. Pero si yo puedo parafrasearlo, redactarlo de otra manera, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, esta primera cita se llama cita directa y se divide en dos: menos de 40 palabras, que va entre comillas, y más de 40 palabras, que va en bloque, ¿no? Con una sangría. Otro tipo de cita es la cita indirecta, ¿no? ¿Qué pueden ver ustedes acá? Está el autor y está el año, pero ya no es necesario poner la página. ¿Por qué? Porque esta cita yo la he parafraseado, he leído, he comprendido y la he redactado con mis propias palabras. Pero profesora, ya lo redacté con mis propias palabras, ¿por qué tengo que poner al autor? Porque igual es algo que no se te ha ocurrido a ti, es algo que has leído de otra persona y lo has interpretado y lo estás redactando. Igual le tienes que dar crédito.
Cada uno de los párrafos que ustedes incluyan en su monografía tiene que tener un autor, porque el párrafo no salió de la nada, el párrafo salió de una fuente. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta para la siguiente semana, que les voy a revisar ya los avances, sobre todo del primer punto, ¿no? Del punto de definición, para ver cómo están realizando las citas. Todo lo que está citado en el texto, a su vez, tiene que tener una referencia. ¿Qué es la referencia? Es el listado que va al final del documento con todos los autores que yo he utilizado en mi monografía, el nombre de las fuentes, los enlaces, etc. Eso tiene una estructura que vamos a aprender la siguiente clase también. Pero sí les sugiero que si van a comenzar a citar, guarden los enlaces, descarguen los documentos, tengan a la mano eso porque van a necesitar esa información para hacer sus referencias. Si estoy diciendo que toda cita tiene su referencia y yo tengo en mi texto citados 10 autores, ¿cuántas referencias debería tener? 10. 10. Ok. Ok, estaría bien. Ok. Entonces, hemos aprendido hoy día acerca de las citas. Pregunto en general, ¿cuántos tipos de citas tenemos? Cita directa, cita indirecta. Dos, una directa y indirecta. Y cita en bloque. Sí. Ok, tenemos dos tipos de citas, citas directas e indirectas. Y dentro de las citas directas tengo dos tipos también. ¿Cuáles son? Cita en bloque. En bloque y... Cita en bloque. Ok. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda respecto a eso? Mis disculpe, no puse atención en las dos citas que hay dentro de las directas. En el caso de la cita directa, tenemos dos tipos, la de menos de 40 palabras y la de más de 40 palabras. ¿Correcto? La de menos de 40 palabras va entre comillas y la de más de 40 palabras va en bloque. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda más respecto a esto? ¿Queda clara la información respecto a las citas? Mi pregunta. Sí, sí, Miss, está bueno, sí tomó mis apuntes sobre la cita. Y mi pregunta sería, Miss, si nosotros vamos a buscar la información, ¿en qué momento no vamos a usar las citas? Porque mayormente para hacer el trabajo, creo que la mayoría vamos a estar buscando información, ¿no? Ya que hay en otras. ¿En qué momento no van a utilizar las citas? Es la pregunta. Sí, Miss. Es que las citas se utilizan en todo el texto, porque este tema es nuevo para ustedes. Entonces, toda la información que ustedes coloquen no es información que surge de sus conocimientos previos, sino que es información que surge de otros autores. Ok, Miss, muchas gracias. Ok, entonces hay que tener en cuenta también eso. ¿No? Todo este curso, al ser introductorio, lo que yo espero es que todo esté citado. No podría haber un párrafo, por ejemplo, así como este, ¿no? Si supongamos que este es un párrafo, veo un autor aquí en lo que es sombreado. No. No. Así, eso No, no Miss. puedo encontrar, por ejemplo, en sus monografías. Todo lo que esté citado tiene que estar, todo lo que esté en redactado tiene que estar citado. ¿Correcto? Sí. Ok. ¿Hay preguntas o dudas? Quiero mostrarles un ejemplo, pero vamos a ver si me dejan. Aquí la cita ya estaba como conectada, ¿no?
Mi disculpe, todo lo que está compartiendo ahorita lo voy a mandar al grupo, ¿verdad? Sí, yo lo mando en grupo, al grupo, pero primero necesito que junten a todas para poder tener los contactos de todas. Ok, voy a compartir algo, esperen un momento. Vamos a compartir. Ok, logran visualizar, es un libro, no sé si logran verlo. Y ahí está la primera hoja. Y se ve mis neuropsicología clínica. Ok. Este libro, ¿cuál es el autor? Aquí vemos dos autores. Ok, entonces, y según lo que hemos dicho, va el apellido, ¿no? Ardila y Rosselli. Ok. Vamos a buscar de qué año es este libro. A ver, aquí dice. ¿Cuál es el año? Ya, aquí está, 2007. Este es un libro de Ardila y Rosselli del 2007. Si yo quisiera citar a estos autores en mi texto, podría poner Ardila y Rosselli 2007. Ahora, aquí tengo información. Miren, por ejemplo, acá tienen un dato estadístico, ¿no? Los datos sobre la prevalencia de problemas específicos de aprendizaje son muy variables y se sitúan entre el 1 y 10% de la población infantil en general. ¿Ese dato del 1 y 10% lo puedo cambiar? ¿O lo tengo que mantener tal cual? Tal cual, Miss, no se puede cambiar. Ok, y si lo voy a mantener tal cual y más o menos calculando el número de palabras, ¿qué tipo de cita podría ser esta? Cita directa o corta, ¿cómo se llamaba? Ok, Directa. cita directa. Directa. La de, y va entre comillas. No, la indirecta vende comillas, la directa no. Es directa y la que tiene menos de 40 palabras. Claro, es directa. Ok, es directa y de menos de 40 palabras aparentemente. Ok, y supongamos que yo quiero eso y acá veo más datos estadísticos, entonces quiero todo esto. Acá ya hay más de 40 palabras. ¿Cuál sería la cita? Sería una cita directa de más de 40 palabras, pero ¿cómo iría? ¿Entre comillas o cómo? En bloque. En bloque. En bloque, Correcto. en bloque. En bloque. Miss, ¿y por qué no va entre comillas? No lo podría poner entre comillas el primero, ejemplo que dio, el de cortas palabras. ¿Cuál no iría entre comillas? ¿Me repites la El primer pregunta, por ejemplo que favor? dio, el de menos de 40 Este. palabras, el primer ejemplo, ajá. Ya. ¿Cuál es la pregunta respecto a esto? ¿Por qué no lo podría poner en comillas si usted dijo que sí va ahí comillas? No, este sí va entre comillas. Este tiene menos de 40 palabras O e iría en solamente cuando son comillas. frases o... No. Todo lo que tenga menos de 40 palabras va entre comillas. Si yo voy a copiar esto en mi Word, pondría, ¿no? Ardila y Rosselli, paréntesis, 2007, señalan que,
abro comillas y copio esto, ¿no? Y cierro la comilla. Esa es la directa, ¿no? Directa de menos de 40 palabras. Ahora, no, yo quiero todo este párrafo. Esa Sería más de 40 bloque. palabras. Entonces Ajá, yo va en pondría, bloque. exacto, Ardila y Rosselli, 2007, Directa, mencionan que 2 puntos y eso metido, ¿no? En bloque. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí veo otra información? ¿No? Acá hay otra información, la leo, la reviso y de acuerdo a esto que estoy leyendo lo parafraseo. ¿Correcto? Entonces ya no iría en bloque. Ah, me olvidaba. En el anterior ejemplo, ¿qué nos faltó? Dije Ardila y Rosselli 2007, pero ¿qué más falta en la cita directa? Hay algo más que va en la cita directa. Página, Miss. La La página, Miss. ¿no? Aquí en el libro no se ve la página aquí, pero aquí arriba dice que es la página 8, entonces colocaría página 8. ¿Está bien? Ok, entonces de esa forma se realiza. Y si yo parafraseo, ya lo coloco, no va en bloque ni en comillas, va tal cual como parte del texto, pero igual menciono al autor. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Solo el apellido del autor, ¿no, profesora? Sí, solo el apellido del autor. Pero igual guarden los archivos porque, como les dije, al final de su monografía van a encontrar una lista, así como esto, miren. Les voy a mostrar. Al final de este libro. Está. Al final de este libro hay una lista que se llama referencias o también la conocen como bibliografía. Ah, claro. No, referencias, dice acá. ¿Qué quiere? Todos estos autores que están aquí al final han sido citados en el texto, pero el autor y el año, no, van más cosas. Va el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año, el título, el nombre de la revista, si es una revista, el nombre del editorial, si es un libro. Eso lo vamos a aprender la siguiente semana. Pero quiero que sepan que tiene que haber esa congruencia. Ese autor que vimos arriba debería estar aquí. Miren, aquí él cita. Esta es una cita, miren. Goldstein, 1942, define que tal, tal, tal. Y se supone que este Goldstein debería estar en sus referencias, que es aquí. Ahí se movió. Aquí está, Goldstein. Aquí está. Entonces, todo lo que está citado tiene que estar en las referencias, pero todavía no hemos aprendido a hacer referencias. Recién lo vamos a ver. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda clara la información? El bloque cuál. El bloque es más de 40 palabras, ¿no? Y pertenece a las directas. También es directa la que tiene menos palabras, pero va en comillas. ¿Queda clara la información? ¿Hay dudas? Igual cuando ustedes, una cosa es la teoría y otra cosa cuando ustedes empiecen a hacer sus citas, que ya lo vamos a ir viendo la próxima clase, pero ¿sí queda clara la información? Miss, sí, algunas cositas por ahí, por mejorar, ¿no? Pero una consulta, ¿lo va a subir esta clase a la plataforma? Sí, se supone que la clase está siendo grabada y se sube el video, y sobre el documento de las normas APA sí lo voy a compartir con ustedes vía WhatsApp. Ya, Y en la gracias. plataforma también. Ok. Quiero compartir. Entonces, si es que está claro, nos quedaríamos aquí por el día de hoy. No se olviden, por favor, Nelly, que eres delegada de primaria, Ya. el poder coordinar con la delegada de inicial para que pueda unirlas a ustedes al grupo que tengo con ellas.
y de acuerdo Ya. a esto poder compartirles los materiales. ¿Está bien? Sí, pero puedo mandarle, yo le escribí, me puede mandar a mí para compartirlo a mi grupo de primaria. Sí, sí, está bien. Te lo voy compartiendo de momento, pero sí quisiera que puedan unirse en un solo grupo, por favor. ¿Está bien? Ya, profesora, sí. Ok. Listo, entonces nos quedaríamos aquí por el día de hoy. Listo, chicas, muchas gracias por su participación. Cuídense mucho, que puedan descansar. Gracias. Gracias, profesora. Buenas noches, Gracias. Miss. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Miss. Miss. Gracias, mis buenas noches. Buenas noches. Nelly, ahorita te agrego al grupo de WhatsApp como administradora para que tú los agregues a las demás compañeras, ¿ya? Ya. No se te escucha, Verónica, no se te escucha. ¡Asistencia! Ok, toma usted esa parte. Se han olvidado. Ya habrán tomado la foto, seguro. Ya tomé la foto yo. Ya ves, ya está. Gracias. No tengo que pedir que aparezca. ¿Dónde me quedé? Creo que María García, ¿no? Creo. Es lo posible. Ay, que arriba no me faltaba. No están saliendo ya.